Buenas tardes a todos y bienvenidos a uno de los actos más importantes de la Fundación Eduarda Justo desde que iniciamos la actividad en el año 2007. Hoy tenemos un verdadero privilegio de tener con nosotros a una de las personas, uno de los pensadores más relevantes, no solo diría yo en España, sino casi en lengua castellana, que es don José Antonio Marina. Es un privilegio absoluto para las personas que estén relacionadas con el mundo de la educación, lo saben de sobra, no tengo que decir absolutamente nada. Es el número uno en España en este ámbito y por ello creo que es un gran privilegio y le estoy muy agradecido y le estamos desde la Fundación muy agradecidos por acompañarnos hoy. Antes de presentarlo, me gustaría, como inicio del rato que vamos a pasar juntos, mostraros el vídeo de nuestra fundación, para que todos aquellos que sea la primera vez que os acercáis a las actividades de la Fundación Eduarda Justo, del Grupo Cosentino, pues sepáis un poquito y de manera muy rápida qué hace esta fundación. Un momento. Impulsar y colaborar en el desarrollo económico, social y formativo de la provincia de Almería. Este es el objetivo principal de la Fundación Eduarda Justo, creada en el año 2006 por Grupo Cosentino. La Fundación lleva el nombre de la madre de los creadores de la compañía, en homenaje a quien supuso todo un ejemplo de esfuerzo, espíritu emprendedor y ayuda a los demás. El mismo espíritu que la Fundación quiere fomentar en los jóvenes almerienses y españoles con más talento y ambición, para ayudarles a convertirse en los líderes del futuro de nuestro país. La Fundación considera que la mejor forma de apoyar a los jóvenes es a través de la educación, y en concreto, a través del acceso a la mejor educación internacional, como motor para convertirse en líderes preparados para construir una sociedad mejor. Los conocimientos y experiencias adquiridas a través de esta formación global les capacitarán para generar un impacto en su entorno profesional y personal que permitirá multiplicar el efecto de su formación en el impulso de Almería y el mundo. Para conseguir estos objetivos, la Fundación Eduarda Justo desarrolla 3 tipos de actividades fundamentales. Becas Eduarda Justo. Becas internacionales que aportan el asesoramiento y los recursos económicos para que los jóvenes con mayor potencial cursen tanto el bachillerato internacional en colegios del mundo unido como estudios de posgrado en las más prestigiosas escuelas de negocios y universidades del mundo. Estas becas han cambiado mi perspectiva personal y profesional. Estudiar en Estados Unidos me está permitiendo descubrir cuáles son las mejores fórmulas para contribuir al desarrollo de Almería en un mundo globalizado. La idea, el concepto de ambición hoy en día tiene una connotación malísima y creo que la Fundación de alguna manera vuelve a recoger esa idea buena, ese positivismo de la idea de ambición, sobre todo en los jóvenes. Yo estaba acostumbrado a una realidad nacional, a la realidad de mi país, y cuando volví me di cuenta de que el mundo era muy grande y que había diferentes realidades. Entonces la perspectiva te cambia definitivamente y te hace ver las cosas de una manera más global. Foros. Encuentros que tienen por objetivo ayudar a crear una sociedad civil más fuerte mediante la difusión de los valores del esfuerzo, el sacrificio, la honradez y la responsabilidad individual, las grandes tendencias que van a cambiar el mundo y las mejores prácticas internacionales en materia de innovación. Seminario Líderes del Futuro. Seminario intensivo de formación en el que, a través del análisis de casos reales y de charlas coloquio con líderes de la empresa, el deporte y la sociedad, se persigue transformar a los jóvenes asistentes en líderes del futuro de España, impulsando su ambición, su visión internacional y su idealismo. Sois el pilar de la empresa, el pilar del proyecto. Tenéis que transmitir esa confianza se transmite con compromiso. Despertar en vosotros ese deseo de encontrar un propósito en vuestra vida para que vosotros os convirtáis en los líderes que necesita el mundo. Divertirse, sufrir, amar, llorar, esa es la vida del presente. Todas las actividades de la Fundación persiguen el objetivo final de crear una nueva generación de jóvenes líderes
que asuman como propio el reto y la responsabilidad de lanzar las empresas, los proyectos y las fundaciones que transformen Almería y España para crear entre todos un mundo mejor, más próspero y más justo. La Fundación no solamente hace becas, sino queremos dar valores de honestidad, de trabajo, de sacrificio, porque es muy importante que la gente sepa que para conseguir algo hay que trabajar, hay que sacrificarse y ante todo también en su vida ser honesto. Muy bien, esta es nuestra fundación. Como habéis visto, es una fundación que muy joven, pequeñita, modesta, humilde, pero muy ambiciosa y muy optimista. Todo lo que hacemos, siempre lo hacemos transmitiendo mensajes de optimismo y de que podemos crear un mundo mejor entre todos y además, como decía antes, somos muy ambiciosos y como tenemos pocos recursos, apuntamos ahí donde pensamos que podemos tener más impacto con esos recursos pequeñitos que tenemos. Y eso no es otro que la educación. El mundo tiene muchísimos problemas. España, Andalucía, Almería, la comarca tiene muchos problemas que no hace falta que enumere. Pero pensamos desde la Fundación que el primer elemento para construir la prosperidad y el futuro de nuestro país y de nuestra comarca es la educación. Si ponemos el pilar de la educación bien fuerte, lo demás llegará. Y por eso nosotros dedicamos todos nuestros recursos a la educación, a dar becas de posgrado, como habéis visto, a identificar jóvenes talentos de la comarca y mandarlos a estudiar a las mejores universidades y a los mejores colegios del mundo. Y por eso también hemos creado este foro, que llamamos Foro Social, donde de manera periódica traemos a personas que creemos que pueden aportarnos muchísimo en lo que se trata de hablar de educación y sobre todo del papel de los padres en la educación. Porque pensamos, tomando una frase de don José Antonio Marina, para educar a un niño hace falta una tribu y nosotros pensamos que el papel de la educación de nuestros hijos no puede quedar en manos de los colegios, de los profesores, sino que un papel fundamental es de los padres y de la familia. Y por eso traemos de manera periódica a ponentes que pensamos que pueden ayudar a vosotros, padres, en esta labor tan complicada de educar a un hijo en el siglo XXI y por eso hemos traído hoy al que consideramos que es el mejor ponente que puede hablarnos de esto hoy en el siglo XXI en España, que es José Antonio Marina. A la hora de presentar a José Antonio Marina, he estado estudiando su amplísimo currículum, pero hace poco leí un artículo en una revista americana que se titulaba «Cómo no presentar a un ponente». Y en el artículo «Cómo no presentar a un ponente» decía dos consejos. El primero, no leer el currículum del ponente, porque aburres a las ovejas. Y en el segundo era no hablar del tema que va a hablar el ponente, porque para eso hemos traído al ponente. Por lo cual, solo como pequeña introducción, deciros que José Antonio Marina es yo diría, el principal filósofo, pensador y experto en educación de España, y yo diría que uno de los más importantes del mundo, que tiene una trayectoria como escritor impresionante, con libros espectaculares, que os recomiendo a todos que miréis su bibliografía, y hay libros donde habla la educación del talento, los secretos de la motivación, la inteligencia ejecutiva, el bucle prodigioso, el aprendizaje de la creatividad. En definitiva, es un investigador que lleva toda su vida trabajando en una teoría de la inteligencia, que va desde la neurología, o sea, de cómo funciona el cerebro y nuestras neuronas, a la ética, y él toca todo ese campo. Y que hace unos años ha descubierto un gran proyecto vital, que es el proyecto Universidad de Padres, y al que os animo a todos, cuando mañana tengáis un ordenador delante, que os metáis en universidadepadres.es y analicéis la posibilidad de participar en este proyecto absolutamente vanguardista a nivel mundial. José Antonio Marina es un escritor, es un hombre de letras y por lo poco que he podido hablar con él, está absolutamente en vanguardia y en punta de lanza de lo que ocurre en el mundo en materia de tecnología y de cómo usar esa tecnología para educar mejor a nuestros hijos. De hecho, los que ya nos conozcáis a la Fundación sabéis que somos unos enamorados de la tecnología y que siempre hablamos de cómo el mundo va de rápido y cómo va cambiando. Y hoy José Antonio Marina nos va a hablar de
en este mundo que va cambiando tan rapidísimo y donde tenemos tanta tecnología, tanta información, ¿cómo podemos aprovechar eso para aprender cada uno de nosotros como personas y para ser mejores padres para nuestros hijos? Así pues, solo concluir que es increíblemente un placer, un honor, un orgullo tener a José Antonio Marina. Yo diría que el mejor ponente que hemos traído nunca en la historia de la Fundación y estamos muy contentos de que esté aquí. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros. Mi momento de gloria ha pasado, que ha sido la presentación. Ahora viene la realidad y ya se darán cuenta de hasta qué punto ha sido amable mi presentador a hablar de mí. Yo estoy muy contento de estar aquí, pero por una razón, por varias razones. La primera, porque la Fundación se dedica a educación. Y eso ya de por sí es realmente importante. Y además porque tiene una idea, hasta donde conozco, acabo de conocer a los señores Cosentino, de manera que no tengo ninguna relación con ellos hasta ahora, espero que a partir de ahora sí, pero el hecho de que se hayan dado cuenta que nuestra responsabilidad social se mueve en círculos concéntricos, que es que primero soy responsable de mi familia, después soy responsable de la gente de mi pueblo, después soy responsable de la gente de mi comunidad, después soy responsable de la gente de mi nación. Y que ahí hay una especie de permeabilidad, pero sin embargo una radicación de nuestros intereses y de nuestras responsabilidades que es muy bueno para todos. Y lo que yo creo que está haciendo la Fundación y lo que estará haciendo en el futuro, pues porque la gente de Macael, por la gente de la región, por la gente de Almería, por la gente de Andalucía, por la gente de España, en este orden, nos da una idea de cómo podían ser las cosas. En segundo lugar, me interesa Macael por una razón. Yo siempre, mi investigación durante muchos años ha sido la inteligencia. Y he estudiado la inteligencia en todas las cosas que hace, que son muy variadas, que son muy grandiosas, que algunas veces son muy miserables. Me ha interesado todo el juego de la inteligencia. Y ahora estoy en un proyecto de investigación que es ¿qué ha hecho la inteligencia con los tres grandes reinos de la naturaleza? Ya se acuerdan ustedes que tradicionalmente era el mundo de las plantas, el mundo de los animales, el mundo de los minerales. Entonces, lo que estoy intentando hacer con ayuda de expertos es qué hemos hecho, por ejemplo, con el mundo de las plantas, porque ya está completamente terminado. Las hemos consumido, las hemos mejorado, las hemos destruido, las hemos adorado, las hemos utilizado para la nutrición, las hemos utilizado para embriagarnos, las hemos utilizado como negocio. Y ahora estoy en el segundo volumen, que va a ser el volumen de qué ha hecho la inteligencia humana con el mundo mineral. Y es absolutamente pasmoso lo que ha hecho. Las primeras religiones fueron religiones de rocas, que es realmente importante. Y luego ha habido todo un descubrimiento de las propiedades de los minerales que se sacaban de ellas, de las funciones que podían tener de decoración en las piedras preciosas, de lo que podían hacer para la construcción. De manera que en una ciudad como esta, que está tan cercana a este reino de la naturaleza en el cual estoy yo ahora, me he metido, pues me produce un especial interés y por eso les he pedido que me gustaría ver cómo eran los yacimientos, cómo se hace, cuál es su historia, pues porque para este proyecto me interesaba mucho. Vamos a hablar de educación. Y hablar de educación a mí me produce una emoción especial, porque me parece una actividad tan sumamente noble, tan sumamente grandiosa, tan sumamente difícil también, por supuesto, que muchas veces cuando veo que nos hemos metido en un discurso dramático, trágico, pesimista de la educación, pienso, algo no estamos haciendo bien, algo no estamos haciendo bien. Ver a un niño crecer, y crecer significa siempre aprender, es uno de los espectáculos más maravillosos que hay en la naturaleza. Es exactamente ver cómo un ser tan pequeño se va creando a sí mismo a una velocidad que a todos nos sorprende. Y de hecho, yo he pedido ya que para mi próxima reencarnación quiero ser profesor de infantil.
porque ahora que los sigo muy de cerca, me parece absolutamente maravilloso lo que hacen los niños. Vamos a hablar, por lo tanto, de educación. Espero que todos ustedes hayan venido ya llorados, porque yo no voy a llorar. En el coloquio, si quieren ustedes, hablamos de lo mal que está la educación. Bueno, pero después. Porque el mensaje que hay que lanzar es: sabemos muchísimo de educación. Estamos en un momento absolutamente brillante de la educación, si sabemos aprovecharlo, porque en este momento, gracias, entre otras cosas, a la neurociencia, que es la única ciencia optimista que hay. Por eso yo me dedico a ella. En los momentos de depresión, en vez de tomar Valium, leo un libro de neurología. ¿Por qué? Porque es muy optimista todo lo que nos dice. Todo lo que nos dicen es que somos todavía más capaces de hacer cosas y de aprender de lo que creíamos, y además a todas las edades. Y eso es importante en un momento en que vamos a tener que estar aprendiendo siempre, si no queremos ser unos marginados. Ese un poco es el tema de mi conferencia. De manera que sabemos muy bien cómo podemos aprender, sabemos que se pueden aprender cosas que antes creíamos que estaban fuera del aprendizaje o de la educación. Podemos aprender las emociones, podemos aprender los sentimientos, podemos aprender la creatividad. Todo eso, antes había un refrán que se decía: lo que la naturaleza no da, Salamanca, es decir, la universidad, no presta. Mentira. Ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que, por ejemplo, el talento, digamos que era la culminación de la gran inteligencia, no está antes, está después de la educación. Antes solo hay biología. Hay un cerebro del niño que nace maravilloso, pero que puede abortarse, puede no desarrollarse. Cuando los niños que hemos seguido la historia, que en la India eran raptados por lobos y vivían con lobos en algunos casos hasta los 12 o los 13 años, como tenían una gran maquinaria de aprendizaje, aprendían. ¿Pero qué aprendían? Pautas lobunas. Y se comportaban como los lobos. Y cuando se recuperaron y volvieron a la civilización, ya fue muy difícil conseguir que olvidaran esas pautas. De manera que la educación es ese maravilloso periodo que hasta ahora creíamos que duraba desde el nacimiento hasta, primero se dijeron los 3 primeros años, después se siguió durante los 7 años, después se amplió un poquito, pero vamos, en la primera infancia creíamos que era el momento glorioso del aprendizaje, pero ahora uno de los 10 grandes descubrimientos de la neurociencia en los últimos 15 años, según los propios neurocientíficos, ha sido descubrir que hay una segunda edad de oro del aprendizaje, que es la que va de los 13 a los 18 años. O sea que mi hijo adolescente, ese desastre que hay de socorro, tengo un hijo adolescente, está en un periodo glorioso del aprendizaje. Pues no se le nota, sí se le nota. Otra cosa es que sepamos aprovecharlo. Pero es justo en ese momento cuando el chico o la chica está rediseñando su cerebro y cuando está adquiriendo, tal vez como última gran oportunidad, la posibilidad de desarrollar habilidades magníficas, habilidades brillantes, capacidad de resolver los problemas. Y, por lo tanto, ahora no solo nos tenemos que dedicar a qué podemos hacer con los niños pequeños, sino qué podemos hacer para desarrollar el talento de los adolescentes. El hecho de que sepamos tantas cosas y de que no sean cosas especialmente difíciles. Lo que ocurre es que están parte de ellas expresadas en un lenguaje muy técnico que resulta difícil trasladar al mundo de la educación, y por otra parte el que estamos todavía moviéndonos en una concepción de la educación poco ambiciosa. Hay un tercer aspecto, que es al que se refería Juan, que es: no estamos aprovechando bien en la educación las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no es que los niños puedan acceder a todo tipo de información, pero si tienen demasiada información, si no saben asimilar esa información, dicho de una manera
advirtiendo primero que soy un apasionado de las nuevas tecnologías desde que hace ya muchos años estaba con los primeros intentos de inteligencia artificial y de ver qué juego daba eso hasta ahora. De manera que soy absolutamente apasionado de las nuevas tecnologías, pero tengo que admitir que un burro conectado a Internet sigue siendo un burro. Y que lo que necesitamos es que quien esté delante de una pantalla de Internet sea muy inteligente, sepa muchas cosas y entonces sí va a aprovechar todo lo que Internet nos proporciona. De manera que voy a hablarles de educación. Y voy a decirles una cosa que suelo decir a mis colegas docentes. Suelo decirles, mirar, yo creo que debíamos dar una clase como si el destino del mundo y de la humanidad dependiera de esta clase que vamos a dar. Muchos de ellos me veían como una cara diciendo, tú estás mal de la cabeza. Yo no estoy mal de la cabeza. Lo único que sé, ya sé que la clase que yo voy a dar no va a cambiar la humanidad. Pero yo sé que si doy una clase con esa idea, voy a dar mejor clase, me voy a preocupar más de ajustar bien la clase, de ocuparme mejor de los alumnos, que si pienso, bueno, mi clase, ¿qué más da? Por eso, al hablarles a ustedes aquí de educación, sí me gustaría decir, bueno, me gustaría que esta reunión no fuera... Estuve en una conferencia y, sí, bueno, muy bien. Es como aquel... ¿Y de qué era? ¿De educación? Sí. Que no pasé como en aquella anécdota que contaban de dos campesinos vascos que uno encuentra a otro que sale de la iglesia. Hola, Chomin, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bien. ¿De dónde vienes? De aquí, de la iglesia. ¿De qué? De ir a hablar al cura. ¿Y de qué ha hablado? Pues ha hablado de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues parecía partidario. Bueno, todos nosotros somos partidarios de la educación. Pero vamos un poco más. ¿Cómo podríamos hacer que el concebir las capacidades que tenemos de aprendizaje a todas las edades y las capacidades que tenemos de ayudar a nuestros hijos o a nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje fuera un hecho que de alguna forma ayudara a transformar nuestras vidas? ¿Por qué? Porque todo lo valioso que hacemos lo hacemos a través de procesos de aprendizaje. Y sobre esto es sobre lo que vamos a hablar. Voy a hablar en principio de una forma teórica, pero sí me gustaría que si después tenemos un coloquio, hicieran ustedes preguntas prácticas, preguntas muy concretas, porque nada que digamos de educación tiene valor si después no lo podemos aplicar a la vida de todos los días. Si nos quedamos en las nubes, queda una cosa muy bonita, pero queda una cosa realmente muy inútil. Yo recuerdo un profesor de pedagogía americano que daba clase a los futuros maestros, que el primer día de clase les dice, miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Le tengo ahí, si quieren ustedes, le introduzco para que les haga una demostración. ¿Qué más querían los alumnos? Sí, que entre el perro, que entre el perro. Entra el perro se tumba delante de la mesa, pasan 5 minutos, el perro no habla, pasan otros 5 minutos, el perro sigue sin hablar y ya un alumno se levanta y dice, señor profesor, su perro no habla. Y bueno, esta es una observación muy interesante para su futuro trabajo. Yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. A nosotros lo que nos interesa no es enseñar, lo que nos interesa es que quien tengamos alrededor aprenda. Y entonces, en el momento que sabemos cuáles son los mecanismos para que los niños o los adolescentes o los adultos aprendan, entonces nos encontramos realmente realizando una tarea que es muy sorprendente, pero que no tiene que ver con nada que hagamos nosotros, sino con algo que conseguimos que el otro haga. Seguro que a todos ustedes les interesa muchísimo, sean padres,
madres, docentes, empresarios, guardas de la circulación, vendedores de electrodomésticos, directores de banco. El tema de la motivación nos interesa a todos, porque todos queremos motivar a alguien a hacer algo. Que me compren, que vayan a misa, que se porten bien como ciudadanos, que trabajen bien, que lo que sea, que estudien, que no se dediquen al botellón. Todos queremos motivar algo. Pero fijaros que es una cosa complicada. Cuando yo estoy hablando de motivar a alguien, lo que estoy diciendo es, quiero que alguien se interese por algo que no le interesa, que a quien le interesa es a mí, y que es a mí a quien le interesa que a él le interesa. Por ejemplo, las ecuaciones de segundo grado. Bueno, a todo profesor de matemáticas le interesa mucho las ecuaciones de segundo grado, le interesa mucho que sus alumnos se interesen por las ecuaciones de segundo grado, y las ecuaciones de segundo grado no interesan a los alumnos. Y entonces todo el proceso de motivación es ¿y cómo consigo yo hacer esta especie de transferencia de intereses? Ese es un arte. ¿Y es así una cosa muy misteriosa? No, sabemos más o menos cómo es. Sabemos exactamente cuáles son los mecanismos por los que podemos conseguir que alguien se interese por algo que no le interesa. Pero como eso no está en el tema de la conferencia, si les interesa a ustedes, me lo preguntan en el coloquio, porque ahora no voy a seguir por ahí. ¿Por qué he llamado a esta conferencia la era del aprendizaje? Porque efectivamente hemos entrado en la era del aprendizaje, que quiere decir que todos, si queremos mantenernos a flote, vamos a tener que estar aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y por qué eso sí y antes no? Porque antes las sociedades iban muy lentas. Y entonces se consideraba que el periodo de aprendizaje terminaba con el aprendizaje de un oficio o el aprendizaje de una carrera. Y luego había pequeñas acomodaciones, según cambiaban las cosas. Seguramente que aquí en Macael, en los últimos 15 años, ha habido más cambios en la tecnología del mármol que en los anteriores 2.000 años, o 3.000 años, o 4.000 años. Entonces, un buen tallador trabajador en los yacimientos de aquí necesitaba haber aprendido de su padre y, haber un poquitín más, pero poco más. Eso ahora no nos sirve, porque el aprendizaje es el único medio que tiene la inteligencia humana para adaptarse a su entorno. Si el entorno es muy estático, tiene que aprender poco. Si el entorno es muy dinámico y muy rico, tendrá que aprender mucho. Y si no, marginaos. Y si no educamos a nuestros chicos y a nuestras chicas para un mundo que va a ser muy rápido, que va a ser muy complejo, los vamos a estar condenando a que sean ciudadanos de segunda, a expensas de que alguien quiera darles un trabajo. Porque del mundo que viene hay muchas cosas que no sabemos, pero hay algunas que tenemos bastante claras. Va a ser un mundo globalizado, lo cual quiere decir que va a ser un mundo muy competitivo a escala planetaria, es decir, que va a haber mucha gente para competir con todo, que va a tener muchísimas oportunidades, que va a ofrecer muchísimas oportunidades a la gente. Y lo otro, que es, digamos, el aspecto negativo, pero que ya lo vemos, por ejemplo, en naciones que en esto van muy adelantadas, como Estados Unidos, que va a ser implacable con quien no aproveche las oportunidades. ¿Eso es bueno? No es bueno. Ojalá no fuera así, pero me temo que va a ser así. De manera que si queremos preparar a nuestros chicos para ese mundo, tenemos que hacerles todas estas cosas, que sepan acomodarse a un ambiente muy cambiante, y eso significa que tienen que tener mucha capacidad de aprender, que no les tiene que dar miedo a aprender, que debemos capacitarles con las capacidades de aprendizaje para que se puedan ir adaptando a sistemas de conocimientos distintos, que aprendan no solo a recibir nociones, es decir, al momento de asimilación, que es lo que casi todos consideramos como aprendizaje, sino al momento de la expresión. ¿Y qué hace usted con lo que ha aprendido? Acaba de aparecer
una nueva oleada de PISA, que es el estudio que se hace a todos los alumnos de 15 años, a una muestra de alumnos de 15 años en todas las naciones de la OCDE, más otros 10 o 11 países que no son de la OCDE, pero que han querido hacerse, que han querido tomar parte. Los anteriores habían sido como éramos en conocimiento, en comprensión lectora, en conocimiento matemático y en conocimiento científico. Este que ha salido ahora es más inteligente, es muy interesante, porque lo que ha medido es la capacidad que tienen nuestros alumnos de 15 años en resolver problemas prácticos. No problemas matemáticos, sino problemas prácticos. Y entonces, pues lo hemos hecho muy mal. Vamos, lo hemos hecho mediocre, que es como hacemos las otras cosas. Pero hay un número que a mí me interesa mucho. Yo lo voy a llamar el misterio del 32%. El misterio del 32% es que cuando se han medido la capacidad que tenían los chicos en resolver problemas prácticos y se ha comparado con la capacidad que habían demostrado en conocimientos teóricos, los conocimientos teóricos solo explican el 68% de la capacidad de resolver problemas prácticos. Y hay un 32% que viene por otro lado. Es algo que no se enseña a través de las asignaturas y que ahora estamos investigando cómo se enseña. Y ahora estamos investigando cómo se aprende. Y afortunadamente, el equipo que trabaja conmigo, creo que estamos muy a la cabeza de lo que se está haciendo y estamos organizando una metodología para hacerlo, que es, por ejemplo, la que estamos de una manera muy pionera introduciendo en la Universidad para Padres. ¿Por qué en la Universidad para Padres? A mí me gustaría incluirlo en la escuela, pero la escuela está blindada para novedades. Cuesta muchísimo trabajo introducirlas y entonces nosotros preferimos ponerlas a disposición de los padres. Primero, porque una parte importante pueden hacerlo ellos. Y segundo, para conseguir que presionen a la escuela, a ver si la escuela se abre a estas innovaciones, porque si no, nos vamos a quedar muy retrasados. ¿Cuál es ese 72%? ¿Qué es lo que hace que una persona que a lo mejor ha tenido un gran éxito escolar, un gran éxito en la carrera, luego no acabe de triunfar en la vida? Mirad, hay una prueba, un test que hacemos a los niños de 5 años. Es un test que coloquialmente le llamamos el test de las chucherías, que su nombre técnico es test de aplazamiento de la recompensa de Walter Mischel, que es su autor. Eso suena bien. Vamos a quedarnos con las chucherías. Consiste en lo siguiente. A los niños, o bien de una clase entera o a niños aislados, les damos un pastel. Y les decimos, mirad, este pastel es vuestro y si queréis os le podéis comer. Pero yo me voy a ir ahora fuera de aquí y voy a estar un ratito fuera. Si mientras yo estoy fuera no os le coméis, cuando venga os le podéis comer y además os voy a dar un premio. Entonces el profe o la profe se va fuera. Tenemos que poder observar a los alumnos, a los niños, o lo hacemos a través de un cristal unidireccional o grabamos lo que hacen los niños. Y algunos de estas grabaciones están en YouTube y las podéis ver porque son deliciosas. Hay niños que se tragan el pastel, no le quitan ni el envoltorio, ¡zas! Hay niños que no quieren comerse, pero se equivocan de estrategia, porque entonces se quedan mirando al pastel, le dan así la vueltecita, cogen una amiguita, a los 15 segundos se la han comido. No con tanta velocidad como los otros, pero a los 15 minutos se la han comido. Y hay los que realmente no solo no quieren comérselo, sino que ponen en juego estrategias para no comérselo. Son niños de 5 años. La más frecuente es que se sientan, se tapan los ojos y esperan con los ojos tapados, hasta que venga la maestra. Hay otros que se dedican a correr como locos alrededor de la habitación. Porque se dan cuenta de una cosa. Como yo esté pensando en el pastel, me lo como. Pero si yo me distraigo, no me lo como. Y entonces hacen todo lo posible por distraerse. ¿Qué es lo interesante? Walter Mischel
ha seguido estos alumnos durante 16 años, desde los 5 hasta los 21. Y su descubrimiento fue que el resultado de este test predice mejor todo el comportamiento del niño hasta los 21 años, mejor que los test estándar de inteligencia. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos está diciendo que hay un tipo de componentes educativos, el 32%. Yo creo que es más que el 32%, pero vamos a ser humildes, el 32%. Lo que está dando la verdadera capacidad de ese niño y de ese adolescente y de ese adulto para enfrentarse con la realidad, para enfrentarse con los problemas, para mantener el esfuerzo, y eso no le están haciendo las otras asignaturas. Y que, por lo tanto, si queremos hacer un tipo de educación realmente eficaz, tenemos que estar, contrapesando las dos cosas. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que estamos haciendo porque empezamos a saber cómo hacerlas. Os voy a poner un ejemplo. Podemos discutir todo lo que queráis sobre educación. Vamos a estar de acuerdo en una serie de cosas. ¿Qué queréis? ¿Que los niños sean pasivos o activos? No, activos. ¿Autónomos o dependientes? No, mejor que sean autónomos. ¿Cobardes o valientes? No, mejor que sean valientes. ¿Vulnerables o resistentes? Mejor que sean resistentes. ¿Rutinarios o creativos? Mejor que sean creativos. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que hasta ahora eso nos parecían que eran rasgos de carácter. Pues mira, es que soy así. Ya sabes aquella historia del alacrán que le pide una rana que si puede atravesar el río montado en su lomo, y la rana dice, no, porque me picarás y me matarás. Y el alacrán dice, pero ¿cómo te voy a matar si entonces me ahogo yo? Bueno, ese razonamiento le convence a la rana, deja que suba al alacrán encima de su lomo y entonces empieza a atravesar el río. Y cuando está en medio del río, el alacrán le muerde, le pica, y la rana dice, pero bueno, ¿por qué haces eso si te vas a morir tú también? Y el alacrán dice, es mi carácter. Bueno, y muchas veces cuando yo a mis alumnos les puedo decir, es que soy así. No es así de ninguna manera. Estás haciéndote. Había una camiseta que yo se la regalaba a mis alumnos adolescentes, la traje de Estados Unidos, que era persona en construcción, perdonen las molestias. Bueno, pues efectivamente están, y ahora os explicaré cómo esto se puede aprovechar de una manera estupenda educativamente. Entonces sabemos que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de algo más de lo que se enseña en las asignaturas académicas. Que si hacemos un buen sistema educativo, deben transmitirse a través de las asignaturas. A través de las asignaturas. Pero sabiendo que las asignaturas son un medio para ir más allá. Esta nueva idea de inteligencia que estamos manejando es lo que yo llamo talento. Y os voy a explicar, si no os importa, os voy a tutear porque ya os tomo casi como... Lo que voy a decir ahora va a examen casi todo, que es una cosa que a mis alumnos les pone así en alerta. Cuando digo esto va a examen, bueno, ya se fijan muchísimos, hay una especie de rumor de hoja, de cuadernos que se abren, de lápices que... Eso de los exámenes, muy bien. Lo que voy a decir ahora va a examen. Yo utilizo la palabra talento de una manera seria, que no es como se suele utilizar. Talento no es un concepto científico, pertenece a la psicología popular. ¿Qué talento tiene esta persona? Uy, si con el talento que tenía, si se hubiera esforzado, o hoy con el talento que tenía, si hubiera tenido dinero, bueno, cosas así. No, yo utilizo el talento de una manera. Vamos a ver, y lo voy a poner como un ejemplo. Un alumno mío de primero de bachillerato, que tiene de cociente intelectual 150. Superdotado, muy bueno. Pero que además es muy estudioso. De manera que tiene un expediente absolutamente apabullante. Pero en primero de bachillerato llega a la conclusión de que él es más inteligente que sus compañeros
y también más inteligente que sus profesores. Le gusta mangonear, entonces se convierte en jefecillo de un grupo de chavales de su misma edad del barrio, más torpe que él, casi todos excluidos del mundo educativo. Les incita a que hagan pequeños hurtos, pequeñas cosas. Le encanta eso de manejar dinero. Al año siguiente no va al instituto y cuando le pregunto, oye Daniel, ¿por qué no vienes al instituto? En el instituto no me enseñan nada útil. Lo interesante está en la calle. En ese momento tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Bueno, pregunta interesante. ¿Este chico es inteligente o es estúpido? Cuidado, que no es tan fácil contestar. Porque todas las pruebas objetivas nos dicen que es muy inteligente. Lo que ha hecho con su inteligencia es muy estúpido. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿qué tipo de persona queremos? ¿Uno que sea muy inteligente y haga estupideces? ¿O uno que haga cosas muy inteligentes? No, uno que haga cosas muy inteligentes. Lo otro es que el otro no nos interesa, nos interesa muy poco. Vamos a ver qué tipo de desempeños, de performances, hace esta persona. Y eso es lo que nos interesa. El talento es la inteligencia en acción, la que se vive aquí. Lo que me dicen las otras cosas será interesante para otros menesteres, para otros asuntos. En algún tipo de cosas extraordinariamente interesante. Pero no, lo que nos interesa es lo que esa persona ha hecho con lo que tenía. Y por eso no hay talentos ocultos. No, si es un talento oculto no era un talento. No, era otra cosa. El talento se demuestra en la acción. Porque la inteligencia, y este es el cambio que hemos introducido, y que es un cambio realmente notable. Nosotros habíamos recibido la tradición de que la función de la inteligencia era conocer y que la culminación de la inteligencia era la ciencia. Muy bien, eso es muy brillante, pero no es verdad. Va a examen, ¿eh? La función de la inteligencia es dirigir bien el comportamiento. ¿Qué comportamiento? El que estamos haciendo. Si es hacer ciencia, la inteligencia es el talento es dirigir bien el comportamiento y hacer buena ciencia. Si estoy metido en una finalidad empresarial, el talento es dirigir bien el comportamiento para hacer una buena empresa. Si mi proyecto es familiar, el talento es dirigir bien el comportamiento para que mi familia sea estupenda, nos haga felices, sea fenomenal. Y entonces ya vemos que al final, en los resultados, es donde podemos calibrar y lo tiene o no lo tiene. Y ya veis que hay muchos talentos, pero depende de cuál sea mi meta, porque lo que es general para todos es, primero, talento es la capacidad de elegir bien las metas. Mi alumno había elegido mal sus metas. Y entonces, cuanto más inteligencia básica ponía a una meta equivocada, que era ganar dinero, por como fuera, pues peor lo hacía. De manera que hay que elegir bien las metas. Después, hay que movilizar los conocimientos necesarios para alcanzar esa meta. Tengo que entrenarme para conseguir esa meta. Y ninguna meta se consigue sin entrenamiento. Y una de las cosas que hay que hacer, si yo en este momento quiero poner un negocio, lo primero que tengo que decir es, ¿y esto de qué va? ¿Y qué es lo que se está haciendo? ¿Y cómo funciona? ¿Y de quién puedo aprender? Si yo quiero ser profesor, pues lo mismo. Vamos a ver, ¿quién da buenas clases? ¿Quién tiene éxito en la escuela? ¿A quién consigue no tener problemas de disciplina aunque esté dando clase en una escuela absolutamente en una zona terrorífica? ¿Qué es lo que tiene esa persona? Voy a verlo, voy a asistir a sus clases, voy a ver si descubro cuál es la habilidad especial que tiene. Los padres, que es lo que intentamos hacer nosotros en la Universidad de Padres, no es resolver esos problemas con un recetario. ¿Por qué? Porque siempre los niños y las situaciones son muy excepcionales, sino ver si podemos, en cada uno de los padres y de las madres, despertar en ellos la competencia necesaria para ir resolviendo los problemas. Y para eso sí tendremos que poner en muchos casos. Y por eso es un tipo de enseñanza muy práctica. Vamos a ver, os vamos a poner el siguiente caso.
¿Qué ocurre, por ejemplo? ¿Qué ocurre si entráis un día a casa y os encontráis que vuestro hijo adolescente de 16 años os encontráis en la cama con su novia? ¿Qué hacéis? ¿Cerráis la puerta y pedís perdón por intervenir? ¿No os enteráis? ¿Le echáis la bronca? ¿Le echáis un sermón? ¿Qué hacéis? Porque el asunto es tan sumamente complicado que antes los padres, cuando dejaban a gente joven en su casa, se presentaban de improviso a ver qué es lo que hacían. Ahora, en ese caso, llaman por teléfono y dicen, mira, que voy a llegar a casa dentro de media hora. Así me quito de problemas. Pero los problemas prácticos son problemas que te los tiene que ayudar a resolver alguien que tenga inteligencia práctica. Y este ya es un tema para el cual, es uno de mis temas preferidos, que es que la inteligencia práctica es la gran inteligencia. Y la inteligencia teórica es solo una especialización de la inteligencia práctica, la del que se dedica a hacer teoría. Pero que lo importante es lo otro. Con esto que quiero decir, un problema teórico, matemático, científico, se resuelve cuando conozco la solución. Si conozco la solución, se ha terminado el problema. En cambio, un problema práctico no se resuelve cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser lo complicado. ¿Por qué? Porque al ponerla en práctica me encuentro con mis dificultades, con mis deseos, con mi cansancio, con mi miedo, con el miedo del otro, con el interés del otro, con la situación, Digo, ¿qué hago con todo esto? Es como el malabarista que tiene que estar jugando con 15 bolas al tiempo. ¿Cómo consigo mantener 15 bolas al tiempo? Sobre todo no pensando mucho en ello, porque como pienso mucho en ello, desde luego se le cae. Pero son cosas de una gran complicación. Nosotros, en la tarea educativa, como los empresarios en la tarea empresarial, como los directores de un equipo de investigación en su tarea investigadora, como el director de una fundación en su tarea de dirigir una fundación, estamos enfrentándonos con problemas prácticos. Y muchas veces pensamos que con la teoría es bastante. Hay dos casos que a mis alumnos les divierte mucho que les cuente. Uno es una cosa que decía un senador americano, pero ¿y por qué están ustedes tan preocupados por el problema que hay entre judíos y palestinos si la solución es muy sencilla? Basta con que todos se comporten como buenos cristianos. Y así, pero es que ni los judíos son cristianos, ni los palestinos son cristianos, así que empezamos mal. Y el otro, que en los años 50, en China hubo una plaga de ratas que se comían las cosechas de arroz. Entonces el gobierno chino no tenía dinero suficiente para una campaña racional, sistemática de desratización, y se le ocurrió una idea genial. En un despacho, que es donde todas estas cosas se cuecen, igual que las reformas educativas se cuecen en un despacho, y luego cuando salen al aula dicen, ¿pero qué me han hecho aquí? No, bueno, pues eso, en un despacho se buscó una solución fantástica. Somos 1.000 millones de chinos. Si cada chino mata unas cuantas ratas, bueno, nos quitamos la plaga de las ratas en un pispás. Ya, problema de motivación. ¿Y cómo conseguimos que el chino mate unas cuantas ratas? Bueno, pues al que se presente con un cadáver de rata en la comisaría se le da una propinita. Fantástico. Rápido, no se gasta en burocracia. Pero no funcionó porque no tuvieron en cuenta que los campesinos echaron cuentas y vieron que era más rentable criar ratas que plantar arroz. Y entonces metían las ratas en sus jaulas, dejaban que la naturaleza, que es muy prolífica, en el caso de las ratas, obrara, hacían la escabechina de ratas, cobraban, aquello era jauja. No tenían que preocuparse de las ratas, ni de la semilla, ni del agua, ni de nada. Fantástico. Muchas cosas que creemos que en teoría funcionan, en la práctica no funcionan. Y por eso la inteligencia práctica, la que tiene en cuenta la solución teórica, pero el modo de llevarlo a buen fin, esa es la verdadera inteligencia. Esa es la que tenemos que hacer
en intentar fomentar a nuestros niños. Porque vuelvo a deciros que el talento del niño no está al principio, está al final de la educación. Y hay ese periodo que tenemos que ver qué hacemos con el niño. El niño hace cosas por su cuenta y al final va a tener que seguir haciendo él muchas cosas por su cuenta. Pero al principio tenemos que indicarle muchas cosas. Pero con la conciencia de que antes de la educación solo hay biología, después de la educación hay talento o no hay talento. Y eso nos da una enorme responsabilidad, pero nos hace también ser muy optimistas. Ya hay dos situaciones en el mundo en que el optimismo tiene que ser estructural, que es ser padre y ser docente. Porque como empecemos a ser pesimistas, ni tenemos hijos, ni nos dedicamos a los alumnos. Vamos. O sea, yo he propuesto que en la hoja de servicios de un profesor, igual que en la hoja de los militares, había una cosa que decía valentía, se le supone. Pues en nuestro caso es optimismo, se le supone. Porque claro, como no tengamos el suficiente optimismo, es que ¿a qué vamos a ir? ¿A qué vamos a ir allá? Acabamos pensando como aquello que decía Antonio Machado en Juan de Mairena, Herodes, qué gran pedagogo. Bueno, pues no está bien pensar eso. Tendría que más bien no pensarlo. Pero al saber esas cosas, los que estamos en este rollo, y por eso te he agradecido mucho, creo que en este momento estamos muy a la vanguardia. Y muy a la vanguardia en un momento en que ha comenzado la guerra por el talento. Eso fue una cosa que dijo hace unos 10 años la consultora McKinsey, que el talento es escaso. El Global Talent Report, que es el que hace la medición de talento de las naciones, dice que el talento es escaso. Nosotros estamos en el puesto 23, o sea que estamos más bien aproximadamente en el mismo lugar que en el PISA. Es muy curioso el que se esté dando eso. Y lo que dice es la gran preocupación que deben tener las naciones es generar talento. ¿Por qué? Porque en este momento las riquezas de las naciones no es lo que era antes. Eran ricas las naciones que tenían materias primas, que tenían mucha producción agrícola, que tenían muchos habitantes o que tenían mucho capital financiero. Pues ahora ninguna de esas cosas constituye la riqueza de una nación. La riqueza de una nación es el talento que hay en esa nación y que se quede allí. No el talento que se produzca aquí y se vaya a otro sitio. El talento que se quede en la nación. Y entonces la gran preocupación de las naciones es, de la misma manera que si yo supiera que tenía un gigantesco talento, un gigantesco yacimiento de petróleo aquí abajo, o los yacimientos de mármol, mi preocupación sería ¿y cómo consigo poner esto en funcionamiento? Respecto a la educación es, vamos a ver cómo conseguimos tener un sistema educativo que genere talento. Porque en este momento, después de todo este rollo que os he dado, la obligación, el objetivo de la escuela, desde el punto de vista individual para cada uno de los alumnos, como desde el punto de vista social, lo que interesa a la sociedad entera es generar talento. Es decir, generar personas que sepan elegir bien las metas, movilizar los conocimientos, gestionar las emociones, tener la tenacidad suficiente para ponerlas en práctica y, por lo tanto, una idea muy activa de la inteligencia, capaz de inventar cosas, capaz de innovar buenas cosas, innovar por innovar no. Puede haber innovaciones muy torpes, capaz de innovar buenas cosas, capaz de crear cosas, capaz de crear los entornos donde se nos van a ocurrir muchas cosas. Y mi optimismo conduce en esto, mi optimismo fundado en lo que sabemos, conduce muchas veces a una gran irritación porque veo que no estamos aprovechando las cosas que sabemos en educación. ¿Seremos tan torpes? ¿Por qué vamos a ser tan torpes? Fijaros una cosa, el último libro que yo he escrito, que acaba de salir, que tiene un título raro. Los miedos y el aprendizaje de la valentía. Bueno, ¿esto de qué va? A mí el miedo es un fenómeno, es una emoción que me ha preocupado mucho. Me parece que nos puede amargar la vida, que puede limitar nuestras posibilidades. He conocido a mi edad demasiada gente que cuando es en un momento de sinceridad dice, pero ¿por qué no me atreví? Y se da cuenta que hubo un momento
en que hubiera podido atreverse y no fue capaz de dar el paso. Oye, que esto es un problema. No podríamos hacer que nuestros niños no aprendieran los miedos y aprendieran a ser valientes. Hombre, yo firmaba ahora, naturalmente. Veo aquí algunos niños muy pequeños. ¿Qué más quisiéramos que poder introducir en ellos esa especie de entereza de carácter? Que cuando estoy hablando de valentía no es que se vayan a lanzar al primer incendio a salvar, eso es heroísmo, que es otra cosa, no. Estoy hablando de una valentía cotidiana, de una valentía que es: no voy a dejar de emprender algo que me parezca valioso por el esfuerzo que requiera, por la dificultad que entrañe o por los riesgos que suponga. Y entonces, cuando una persona dice, yo no soy un temerario. Había una anécdota muy bonita. ¿Habéis visto una fotografía que hay mientras estaban construyendo los rascacielos en Nueva York? Que hay unos que están subidos en el piso 30, andando tranquilamente por las vigas, ¿no? Pero estos no tienen vértigo. Casi todos ellos procedían de una tribu india, los mojaos, que no tenían miedo a las alturas, pero que, sin embargo, tenían muchísimo miedo a trabajar con alguien que no tuviera miedo. No decían, no, hay que tener miedo. Y una vez que hay que tener miedo, bueno, nosotros sabemos dónde nos movemos con seguridad. Pero el lanzado que viene aquí y dice, no, esto es fantástico. No. A las cosas peligrosas hay que temerlas. Lo que pasa es que después hay que tener una especie de energía especial, de las virtudes de la acción, una perseverancia. Digo perseverancia porque ahora que se habla mucho de empresarialidad o de emprendimiento, el emprendimiento tiene dos etapas. La valentía es la virtud del inicio, yo empiezo, y la perseverancia es la virtud del mantenimiento. No basta con iniciarlo, hay que mantenerlo. Y estas cosas, claro que sería estupendo que pudiéramos hacer que la aprendieran los niños. Y sabemos en qué orden y en qué momento y de qué manera las pueden ir aprendiendo. Por eso yo os pediría ayuda, en primer lugar, para recuperar nuestra confianza en que podemos educar. Segundo, la convicción de que no lo estamos aprovechando. Y tercero, presionar donde podáis, para decir que esto se puede hacer, que no podemos estar en una especie de pasividad o de decepción generalizada en educación, que no es de recibo que llevemos 25 años, por lo menos que yo recuerde, diciendo hay que mejorar el sistema educativo español. Oye, ¿por qué no nos ponemos? Porque si no va a ocurrir como aquellos obreros que estaban haciendo la mudanza. Entonces había un camión, estaban allí los muebles y había un mueble muy grande que estaba al pie del camión. Entonces llegaba uno y decía, ¡uf!, y se iba. Volvía otro, y por fin llega uno, coge el bulto y le pone encima del camión. Y los otros le dicen, hombre, haciendo fuerza cualquiera. Bueno, pues nosotros con el sistema educativo hombre, si hacemos fuerza, claro que lo mejoramos. Pero es que es una cosa importante mejorarlo. Porque es que la vida de los niños pasa muy rápido. Y claro, no podemos decir, vamos a dejarlo para dentro de 8 años. Oye, que mi niño de 12 años está de 5 en 13. Y ya cuando está en 13 vamos a ver qué pasa. De manera que el hecho de recuperar que un sistema educativo, con el presupuesto que teníamos, no con el que tenemos ahora, pero con el que teníamos antes sí, que estaba alrededor del 5% del Producto Interior Bruto. Un sistema como el nuestro, que es mediocre, no es catastrófico, es mediocre y estancado, se puede convertir en un sistema educativo de alto rendimiento en un plazo que va de 3 a 5 años. Porque lo ha hecho Corea del Sur, porque lo hizo Finlandia, que era un país pobrísimo. Vamos, el país más pobre de Europa. Y además que estaba ligado a la Unión Soviética. Y cuando la Unión Soviética le suelta, se quedan en una pobreza, porque no sabían hacer la O con un canuto. Es que habían sido subsidiarios de la Unión Soviética. Bueno, pues se lo tomaron en serio. Se lo tomaron en serio y lo hicieron. Porque esto no es un misterio, esto no es un enigma.
Esto es sota, caballo y rey. Y sabemos cómo hay que hacerlo. Pero si no presionamos lo suficiente, no se va a hacer. Y entonces, el explicar estas cosas, explicar que sabemos cómo hacerlo, que podemos cómo hacerlo, que me encantaría que participáis en la Universidad de Padres, que estamos intentando dar a conocer estas cosas, que ahora sabemos que algo que estuvo durante muchos años fuera del sistema, fuera de toda la pedagogía, que era el concepto de voluntad, ha entrado, pero vamos, a tambor batiente, porque no la teníamos que haber expulsado. Porque los niños necesitan aprender los mecanismos de la voluntad, que son los mecanismos de mantener el esfuerzo, los mecanismos de elegir bien las metas, los mecanismos de saber bloquear la impulsividad. Como no los hemos estado educando, porque se nos metió de rondón. Perdonad, os cuento esto y luego ya pasamos a las preguntas. Se nos metió de rondón una palabra que de repente se convirtió en la panacea universal, la motivación. Entonces, hasta los años 30, la conducta de una persona se había interpretado por la voluntad de esa persona. Yo decido hacer esto. Eso se cambia y se sustituye por la motivación. El motivo determina que usted haga eso. Y entonces hay una consecuencia que se acepta generalmente. Entonces si no estoy motivado no puedo hacerlo. Motivar solo significa tener ganas de hacer algo. Entonces, si no tengo ganas de hacer algo, no puedo hacerlo. Bueno, esto mis alumnos lo creen a pies juntillas. Y lo malo es que los adultos lo queremos a pies juntillas. Bueno, salvo cuando nos toca de cerca. Por ejemplo, si a ustedes se les estropea un grifo y viene un fontanero y les hace una chapuza, ¿qué pensarían si cuando van a protestar el fontanero les dijera: pues mire usted, yo es que esa tarde no estaba motivado para el grifo? Y como no estaba motivado para el grifo, ¿no pensará usted que podía arreglárselo? Pues no, tiene usted razón. Bueno, eso así seguro que no lo decimos. Pero si decimos a una persona, por ejemplo en clase, es que este niño no está motivado. Bueno, tendremos que enseñarle que hay cosas que el ideal sería que hiciéramos todas las cosas muy motivadas. Hombre, fantástico. Vamos a ver, ¿puede levantar la mano quien por la mañana, cuando suena en una mañana de invierno fría, el despertador, está muy motivado para levantarse? Entonces, ¿cómo os levantáis? Chico, pues después de un tonteo de estar pensando, estoy un poquito acatarrado, casi mejor es cuidarme del catarro y no luego faltar una semana, al final de mira, hay que levantarse. Pero eso lo hemos expulsado de la escuela y nos parecería casi una brutalidad, algo en contra de algún derecho, el exigir que a los niños, decir a los niños como última razón, mira, y además lo haces igual que lo hago yo, porque es mi obligación. Santo Dios, ¿pero cómo les vamos a decir esto? En algún momento habrá que decírselo. Que debemos hacer todo lo posible porque tengan ganas de hacerlo, porque estén motivados, porque comprendan la belleza de lo que les enseñamos, porque entiendan las razones de por qué deben hacerlo. Claro que eso es obligación, pero también hay que poner un límite. Y a partir de aquí, una vez que ya te he explicado todo esto, lo tienes que hacer porque tienes que hacerlo. Y se acabó la discusión. Eso forma parte también de este sistema educativo, que es decir, tenemos que enseñar también esto. Nosotros, por ejemplo, el concepto de deber hay que enseñarle a nivel de quien lo va a enseñar en el primer curso de primaria. Aprovechando una cosa, aquí que hay maestras, la primera vez que a los niños en primero de primaria les ponemos deberes, salen contentísimos. Ya tengo deberes, porque ya son mayores. El entusiasmo les puede durar poco. O sea, hay que reconocerlo. Pero bueno, lo sienten. Y entonces es el momento de ir viendo, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Segundo, no podemos hacer que todo lo que se hace en la escuela
sea sin dificultad, porque tenemos que acostumbrarles a la dificultad. Es que no podemos tampoco protegerles. Pero fijaros, antes os hablaba que hemos entrado todos en la era del aprendizaje y que todos vamos a tener que seguir aprendiendo. Y cuando cuento esto, casi todo el mundo, sobre todo los adultos, me viene diciendo, anda, o sea que tenemos que seguir estudiando toda mi vida. Si no se trata de eso, se trata de seguir aprendiendo. Lo otro es un medio tan necesario como entrenarse para jugar bien al baloncesto o como entrenarse para bailar bien. A nadie le gusta entrenarse, pero a todo el mundo le gusta bailar bien. Y nosotros no cuidamos en el niño lo suficiente el placer de aprender. Lo tienen en la escuela primaria, lo tienen en la escuela infantil. Por eso yo me he pedido ser maestro de escuela infantil. Como nos descuidemos, cuando entra en la escuela primaria, empieza a producirse un cambio absolutamente desastroso. El niño deja de preocuparse por aprender y por disfrutar aprendiendo y empieza a preocuparse por aprobar. Y ahí hemos fastidiado al invento, porque ya han perdido lo que es realmente la belleza de aprender y los adultos lo hemos perdido también. Y debemos también los adultos recuperar la pasión por aprender si queremos que nuestro tránsito al mundo que nos viene sea no una condena, no es culpa nuestra. Fijaros que en castellano dar una lección no significa voy a decirte algo para que aprendas. Dar una lección es te voy a dar un escarmiento que te vas a enterar. O sea que tenemos una idea de esto de la enseñanza verdaderamente nefasta. No, lo bonito es aprender y necesitamos disfrutar todos y descubrir todos la pasión por aprender. Con esto termino, pero cuando hablo para padres y para docentes, me gusta terminar con dos historias. Porque es verdad que la educación es una actividad muy noble, es también una actividad difícil, a veces es muy difícil. Por eso nosotros en la Universidad de Padres tenemos tutores para casos especialmente complicados, que superan de alguna forma lo que pueden hacer los padres. Hay que ayudar a la gente. Los niños son niños de todos. Es una cosa que se ha perdido. Ahora el niño es de su padre y de su madre y se acabó. No, los niños de una ciudad son los niños de nuestra ciudad. Los niños de mi barrio son los niños de mi barrio. Y los niños de mi escuela será porque yo me eduqué en Toledo y jugábamos todos en una plazuela. Y allí pues nos educaba todo el mundo. Sobre todo había una portera que por alguna razón misteriosa estaba todo el día a la puerta de su casa barriendo. Bueno, si veía que nos peleábamos, nos pegaba unos escobazos. Nos estaba educando. ¿Por qué? Porque éramos los niños del barrio. Y bueno, pues éramos los niños del barrio. También tenía que hacer ella lo que pudiera. Pero muchas veces en esta tarea los padres y los docentes se encuentran muy solos, no tienen una clara conciencia de que valga la pena lo que están haciendo, no ven resultados. Por ejemplo, ¿qué madre no va a desconfiar de la educación cuando se pasa una media de 10, 12 o 14 años intentando que sus hijos ordenar la habitación? Bueno, ya otra vez más, ¿no? Otro año más con arreglar la habitación, ya no. De manera que muchas veces nos puede acometer a todos un poco el cansancio de lo que estamos haciendo. Por eso me gusta contar una historia que yo la sitúo en Toledo, porque soy de Toledo, mientras se estaba construyendo la catedral. Entonces, un posible antepasado mío, que ya tenía esa afición tan nuestra, que es que nos disfrutamos mucho viendo trabajar a los demás, pues estaba dando una vuelta alrededor de la catedral, viendo cómo se construía. Y llega al sitio donde están los canteros. Es una cosa estupenda para este ejemplo, para Macael. Están ahí con el cincel, con el mazo. Poner cara a los canteros. Llega el primer cantero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero, que no tenía un buen día, dijo, aquí con esta piedra, que es una puñetera, lo dura que es, el polvo se te mete hasta las entrañas, el calor que hace, el capataz es un cabrón, el botico está caliente, esta vida es un asco. Bueno, pasa al segundo cantero, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que desbaste esta piedra, que haga un cubo de piedra. Y, pues no sé. Va al tercer cantero, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero le contesta, estoy construyendo una catedral.
Estoy construyendo una catedral. El trabajo era el mismo, muy poquita cosa. El proyecto era muy grande. Mirad, si hay algo que todos temamos, aparte de la enfermedad o aparte del paro, pero en circunstancias normales, vivibles, si hay algo que tememos todos es ser insignificantes. Ser insignificante es muy duro. Da igual que esté que no esté, da igual que me levante que no me levante. ¿Qué más da? Claro, nos sentimos insignificantes si no nos damos cuenta de la grandeza del proyecto que nos puede sacar de la insignificancia. Y no es lo mismo tallar una piedra si no sé lo que estoy haciendo, o si únicamente me fijo en las molestias, que si me doy cuenta de que con esa piedra estoy colaborando a un proyecto realmente grande. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando educamos a nuestros hijos, cuando educamos a nuestros adolescentes, cuando educamos a nuestros niños, a nuestros alumnos. ¿Cuál es el proyecto? Mira, a ver si conseguimos ya de una vez salir de la selva, a ver si conseguimos un mundo más decente, un mundo del que podamos estar más orgullosos, un mundo... Y esa es una inspiración noble. Y cuidado, que es verdad que necesitamos vivir una vida cómoda, pero también necesitamos vivir una vida noble, porque si no, acabamos rebajando nuestro rasero de aspiraciones y acabamos como cuando estamos en una conversación con personas en esas que la conversación va hacia abajo. Todo nos parece mal, no encontramos nada que elogiar, el mundo es un asco, de los políticos ya ni te hablo, y al final salimos casi reptando, diciendo qué tontos somos, qué tonta es la vida. Pero estamos en otra conversación, donde al contrario hay una conversación estimulante y se nos ocurren mejores cosas y nos sentimos más listos y nos sentimos en mejor entorno. Digo, oye, qué bien está esto. Pues a todos nos interesa estar en eso, porque estamos llamados también a llevar un tipo de vida noble, un tipo de acción significativa, donde decir, voy a comprender esto, y si lo que estoy haciendo es muy bonito, pues claro que va a tener molestias, sin duda alguna, pero si me miro solo en la molestia ocupa toda mi conciencia. La segunda historia es que tuve que hacer el prólogo a las obras completas de un escritor, pero que tuvo mala suerte. Tuvo que exiliarse, murió pronto, que se llamaba Max Aub. Y me llamó la atención una frase que había escrito para su epitafio. Y me parece una frase tan humilde, pero tan noble, tan bonita, que yo me la repito mucho y les aseguro que el interés por mi tumba nada. Lo que quería que pusieran es, hice lo que pude. Hice lo que pude. Yo creo que si cada uno de nosotros decir, sí, qué mal están las cosas, horrible, vamos, ya, pero yo he hecho lo que he podido. Creo que si lo pudiéramos hacer durante un poco de tiempo, sinceramente, a lo mejor, y desde luego seguro que en el mundo educativo, íbamos a presenciar una de esas transformaciones rápidas, como la de un calidoscopio cuando damos así la vueltecita. Y a lo mejor nos encontramos con un mundo transfigurado sin darnos cuenta. Bueno, yo he hecho lo que he podido y ahora ustedes, si les noto muy desmejorados, pero si les queda algo de energía, si quieren hacer alguna pregunta y sé contestarla, se la contesto y si no, me callo. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Maravillosa conferencia. Por favor, os animo a aprovechar que está con nosotros José Antonio para preguntar temas concretos, cosas concretas. Sois padres, sois profesores. Sí. Buenas tardes, gracias por la conferencia. Ha dicho que era un entusiasta de las nuevas tecnologías. Yo he estado leyendo bastante por una referencia de Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, un libro que se llama Superficiales, pero no recuerdo el autor. ¿Superficiales? Sí, de Carr, sí. ¿Qué está haciendo Internet sí. con esta mente? Donde decía que se está analizando los procesos neuronales que ven dificultados por eso. Yo doy clases y siempre decía a los alumnos, entregame los trabajos escritos a mano. Dicen, ¿por qué? Si tenemos impresora. Y hombre, así sí que por lo menos lo habéis leído. Porque si no, imprimir de la Wikipedia y tal. ¿En qué sentido ve todo lo que dice ese libro o todo lo que pueden ser las referencias que nos hacen un poco más verlo? ¿Y en qué sentido
Bueno, primero es positivo porque dan muchas posibilidades. Segundo, han venido para quedarse y si no sabemos utilizarlas bien, entonces las vamos a utilizar mal. De manera que están ahí, nos han dado tal cantidad de oportunidades que nadie quiere desaprovecharlas. Nadie ha obligado a punta de pistola a que nuestra gente joven o a nuestra gente adulta se aficione a los teléfonos inteligentes. No, han visto que tienen muchas posibilidades y se han apuntado. Lo que dice CAR es otra cosa, que es lo que estamos trabajando nosotros, sobre todo en un equipo que dirijo en la Universidad Nebrija de Madrid. Ya tenemos varias generaciones que han nacido ya los niños en entornos informáticos densos. Es decir, que desde que son niños han estado en contacto con las posibilidades que proporcionan las nuevas tecnologías. Entonces, queremos averiguar si esas nuevas tecnologías están cambiando la forma como cada uno utiliza nuestro propio cerebro. Hay dos asuntos en que parece que sí están introduciendo cambios. Uno es en la gestión de la atención. Hemos visto que nuestros alumnos jóvenes son multitareas, decimos. Atienden a muchas cosas al mismo tiempo. Sí es verdad que yo os llevo un montón de años al más viejo del lugar, pero yo recuerdo, pertenezco a la época moderna, digamos, no a la prehistórica, y yo recuerdo, en mi edad de estudiantes, la mayoría de nosotros éramos incapaces de estudiar con música. Y cuando empezó a ponerse una cosa que se llamaba el hilo musical, que era tener música continua, nos parecía una cosa rarísima, porque oíamos música de una manera distinta. Cuando escuchábamos música, estábamos siguiendo la música. Y entonces no podía seguir otra cosa porque la atención tiene una banda muy estrecha, o una cosa u otra. Entonces, cuando nuestros alumnos son multitareas, lo que estamos viendo es que conmutan muy bien de una tarea a otra y vuelven enseguida a la anterior. Es decir, no están haciendo en realidad simultáneamente muchas cosas, están cambiando de una cosa a otra, manteniendo lo que se llama la memoria muy a corto plazo, que permite enlazar una cosa, permite mantener en la memoria un buffer ahí, lo último que he hecho, hasta que vuelva otra vez a retomarlo. Entonces hacen muchas multitareas y lo hacen con muchísima habilidad. Pero el canal que va de la atención a la memoria a largo plazo sigue siendo el mismo. Y entonces nos encontramos con algo que todos los profesores comprobamos, que manejan muy bien mucha información y luego se acuerdan de muy poco. Se acuerdan de poquísimo. ¿Por qué? Porque es que el otro canal, ahí es el embudo, y ahí no se puede hacer nada. De manera que tenemos ese problema. En segundo problema, tenemos dificultad con la memoria. Pero porque se está instalando un dogma que es peligrosísimo, que es ¿para qué voy a aprender una cosa si la voy a encontrar en Google? Primero, nosotros siempre pensamos, inventamos, comprendemos desde la memoria. Desde la memoria. Y si no tenemos una memoria muy bien constituida, nos da igual que en Internet haya lo que quiera, porque no lo voy a entender, o no me voy a interesar, o no voy a poder distinguir lo relevante de lo irrelevante. Y acá le preocupaba una cosa, pero iba por otro lado. La capacidad de comprensión de argumentos largos se está perdiendo porque ahora casi todo el mundo comprende solo mensajes muy cortos. El colmo es Twitter, 140 caracteres. Entonces, como los argumentos importantes son largos, porque lo que están en formato corto son las opiniones, los eslogans, los clips publicitarios, los insultos. Entonces, resulta que si perdemos la capacidad de comprensión de mensajes lingüísticamente largos, estamos empobreciendo de una manera muy radical nuestra capacidad de argumentar. Y eso sí es muy grave. Y eso se está dando, pero incluso de personas ya adultas. De personas, el mismo Carro que decía, es que me está pasando a mí, que me he pasado toda mi vida de investigador y ahora cuando veo un párrafo de más de 20 líneas empiezo a pensar que esto no va conmigo.
Eso es una cosa que tenemos que hacer. ¿Pero qué es lo más importante? ¿Estamos utilizando bien las nuevas tecnologías en educación? No. Lo más sencillo es utilizarlas únicamente como para la búsqueda de información. Y nuestros alumnos tienen más información de la que pueden asimilar, de manera que ese no es el problema. Donde tiene que utilizarse en la educación es introducir las nuevas tecnologías para mejorar los procesos de aprendizaje. Ahí es donde estamos. Y ahí tiene cuando sepamos hacerlo, nos van a resolver un problema gravísimo. También es lo que estamos nosotros investigando. En una clase de 30 alumnos, tenemos una velocidad media de aprendizaje, que por aquello de la curva de Gauss suele ser la mayoría. Y entonces, cuando explicamos una cosa o monitorizamos una cosa, tenemos que centrarnos en esa franja, en esa velocidad de aprendizaje, porque es la más extendida. Entonces se nos descuelgan los que aprenden más lento, que cuidado, los que aprenden más lento pueden ser muy inteligentes, muy inteligentes. Bueno, yo estoy seguro que si como empresario os preguntara, habréis tenido consejeros en una empresa que eran muy lentos en comprender. Necesitaban que les repitían las cosas 2 o 3 veces, pero cuando daban su opinión, decían, joder, ¿cómo ha cogido de este me fío? La velocidad de aprendizaje es una cosa que va un poquitín diferente de la inteligencia. Una persona puede ser muy inteligente y aprender. Pues a lo mejor porque ve más aspectos del que nosotros vemos y necesitamos repetírselo para que capten las cosas, pero no. Tiene un aprendizaje más lento. Y hay otros que se los descuelgan porque aprenden más rápido, que son los niños, los chicos con altas capacidades, que se nos descuelgan, pero vamos, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que si podemos apoyar, si damos las nuevas tecnologías, entonces podemos ir acomodando a cada velocidad de aprendizaje el mismo programa. Hombre, si tuviéramos suficiente número de profesores sería mejor, pero no lo vamos a tener nunca. Eso tiene ahora las grandes empresas de informática, antes lo hablaba con Juan, se han dado cuenta de que el próximo negocio del $1 billón es la educación. Y entonces Cisco Systems está volcada en la educación. Google quiere ser educador del mundo. Apple lo mismo. IBM ya está haciendo incluso una red de centros de secundaria. Y Microsoft lo mismo. Y entonces esos se van a pasar de rosca y van a decir todo lo importante está dentro del sistema informático. Y una de las cosas que van a hacer, que es en la buena dirección, pero yo no sé hasta dónde va a llegar, es acabaremos dentro de no mucho tiempo viendo cómo a cada niño le proporcionamos un asesor pedagógico informatizado para él solo, que se va a encargar de adaptar a su velocidad de aprendizaje y comprobar que ha aprendido los programas generales. Y dices, pues sí, esto está muy bien, pero le veo muchos problemas. Pero tendremos que enfrentarnos con ello. Tendremos que enfrentarnos con ello porque eso se nos viene encima. Y por eso tenemos que tener los docentes que somos la conciencia educativa de la sociedad, ahora tenemos que saber mucho, porque tenemos que decir a la sociedad las ventajas y los inconvenientes de esto, porque los fabricantes no nos lo van a decir, los políticos no lo saben, los científicos tan solo porque solo saben de su ciencia, los religiosos porque solo saben de religión. ¿Quién va a decir cómo debemos aprovechar estas cosas para nuestros hijos? Pues quien se ocupe realmente de vuestros hijos, que tiene que ser la conjunción de los padres y de los docentes. Pero los docentes somos los que tenemos que saber de qué va esto. Y por eso no es extraño el que yo esté al tanto de la tecnología, es que es mi obligación como docente. Porque si no, ¿qué consejo voy a dar a los padres o a las autoridades educativas? Hay que conocer muy bien los medios que tenemos. La próxima contestación será más breve. Otra pregunta, por favor. Sí, Álvaro. José Antonio, muchas gracias por la conferencia. ¿Y qué pasa con la intuición? ¿Se puede desarrollar la intuición para resolver esos problemas prácticos de la vida? ¿Eso se puede hacer? Sí. La intuición es un concepto que tampoco es científico. Hablamos de intuición cuando alguien capta de una manera
casi instantánea y en bloque un asunto. Es decir, no tiene que analizarlo. Si lo ha analizado o si tiene que reaccionar sobre él, no es intuición. Intuición parece que hay gente que ven las cosas así a bote pronto con más rapidez. Hay, por ejemplo, la persona que tiene intuición para los negocios. Y ve posibilidades, por ejemplo, donde otros no ven posibilidades. Entonces, ahora ya sabemos qué es lo que hay en el fondo de esto. Lo que llamamos popularmente intuición es una capacidad aprendida de reconocer patrones en una información muy confusa. La operación mental es reconocimiento de patrones, que es una operación que en general nosotros hacemos con muchísima rapidez. No nos han ganado en eso los grandes ordenadores. Cuando yo empecé con inteligencia artificial, en el primer congreso, en el 54, que se presenta un programa de ordenador que era el General Problem Solver, el programa general para resolver problemas, lo que presentan Newell y Simon es un programa de ordenador que por su cuenta demuestra teoremas de alta matemática. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, si esto que es tan complicado lo hace un ordenador así, que acaba de empezar todo esto, desbancamos la inteligencia humana en muy poco tiempo. Y se atascó durante 30 años porque eran incapaces de reconocer patrones confusos. Reconocía muy bien el código de barras, pero, por ejemplo, la letra a mano no, y el sonido ni te digo. Y hasta que no hubo unos métodos estadísticamente potentísimos que van aprendiendo por cuestiones de probabilidades, no se han podido hacer estas cosas que ahora tenemos de reconocer, de que un ordenador te reconozca tu voz. Porque lo importante es que nosotros seamos capaces de reconocer problemas. Ahora, la gran industria está haciendo esto de otra manera. Habréis oído hablar, tal vez, del data mining, de la minería de datos o de los big data. Es gran empresas, yo trabajo con una multinacional aquí en España, lo que están intentando es, ¿qué pasa si meto la cantidad de miles y miles de millones de datos que puede manejar un ordenador? Se los meto sin ordenarlos, porque si no ya lo he hecho, pero creo un algoritmo es un método de cálculo, por hablar, un algoritmo que me permita reconocer patrones en ese barullo y patrones que además me permitan, que es lo que les interesa, prever cómo va a ir la evolución económica. De manera que siguen con lo de reconocimiento de patrones. Cuando una persona tiene intuición es que ha aprendido a reconocer patrones y esa facultad se puede enseñar. Y esa facultad sabemos cómo se puede enseñar y forma parte de la memoria. Y además tenemos un caso peculiar. ¿A alguno de ustedes les interesa mucho el ajedrez? Bueno, ya sabes que hubo una catástrofe cuando Kasparov perdió con la máquina de IBM. Primero había perdido con un programa de IBM, me parece que el primero era Deep Thought y el segundo era... Bueno, con el primero Kasparov le gana. Y cuando le preguntan, ¿le ha sido complicado? Dice, no ha sido complicado ganar a la máquina porque la máquina no tiene sentimiento de peligro. Entonces la gente pensó, qué tontada ha dicho Kasparov. Pero yo conocía muy bien los métodos que el equipo de psicólogos y educadores del equipo nacional de ajedrez en Rusia aplicaba. Y una de las cosas que se dedicaba a un entrenamiento muy severo era precisamente lo que Kasparov llamó sentimiento de peligro, que en realidad era reconocimiento inmediato de qué parte del tablero era el más débil. Y entonces les interesaba mucho eso porque ya sabes que uno de los problemas que tienen los grandes maestros es que el tiempo pasa muy deprisa y no pueden dedicar mucho tiempo a analizar las jugadas. Y entonces les entrenaban para que ante un tablero te decían aquí, pero con una rapidez verdaderamente pasmosa que podía ser no más de medio minuto. Y dice, bueno, ¿y cómo los entrenaban? En primer lugar, sabían que era una cuestión de memoria. Un gran maestro de ajedrez, por término medio, tiene que aprenderse 50.000 jugadas de ajedrez. Aprendérselas. Y por eso se pasan el día entero revisando jugadas y tienen una memoria absolutamente pasmosa que no la tienen para otras cosas. Y en segundo lugar, es cómo utilizar de una manera simultánea, es decir,
que técnicamente llamamos por procesamiento en paralelo, cómo pueden manejar todo eso y aplicarlo a detectar un patrón en el tablero que tiene delante. Si nosotros queremos que la gente tenga intuición para los negocios, hay que hacer una cosa muy parecida. Vamos a ver con qué tenemos que cargar la memoria de esa persona. Y luego, cómo le entrenamos para que toda esa cantidad de conocimiento lo pueda aplicar al análisis muy inmediato, por eso llamamos intuitivo, de una situación. Y entonces verá posibilidades donde otro no ve nada. Y ese es su triunfo. Muy bien. Pregunta. Muchas gracias, don José Antonio. No ha podido enseñar muchas cosas, espero que también muchos de nosotros las hayamos aprendido, ¿no? Yo tengo una empresa en Internet para encontrar niñeras y me preocupa muchísimo el tema de la conciliación familiar. Trabajo mucho esta línea. Y bueno, debido a la situación que bien conocemos todos de nuestra sociedad y la introducción de la mujer en el mercado laboral, el apoyo a los cuidadores, me gustaría un poco que nos contase cómo ve esta situación y qué tipo de dificultades si la estiman, y también cómo transmitimos los padres nuestros valores educativos, ¿no? Que esto sobre todo es lo que más me preocupa y lo que yo intento ayudarle también a los padres, ¿no? A trabajar con la gente. Vamos a ver, el problema de la conciliación es realmente muy grave. Y el problema de la conciliación en España yo creo que es mayor, porque en España tenemos unos horarios laborales disparatados, que no están relacionados con la productividad. De manera que, por ejemplo, cuando estoy en Inglaterra, yo veo a la gente que a las 5 de la tarde está todas en su casa. Entonces tienen toda la tarde y toda para hacerlo. Nosotros no estamos sabiendo hacer bien eso. En segundo lugar, el papel educativo de los padres es importantísimo. Lo que no quiere decir que sea malo llevar a los niños a la guardería. Si los niños van a una buena guardería, todos los estudios que tenemos es que su desarrollo es fantástico y además una cosa que preocupaba sobre todo a los americanos, que no se pierden las relaciones de apego con los padres. Los niños distinguen muy bien quiénes son sus padres y quién es su seña. De manera que en eso realmente no hay problema. Que sería bueno el que, por ejemplo, las madres o los padres, como se está haciendo ahora en los países nórdicos, pudieran estar un año entero, o los padres o las madres, no tiene por qué ser solo la madre, cuidando de su niño, posiblemente sería bueno. Y si fuéramos listos, entonces las pagaríamos porque lo hicieran. Pero tenemos un problema. Yo presenté esta propuesta en un consejo que hubo, en un congreso internacional de conciliación familiar, que eso solo podría hacerlo si durante ese periodo en que el Estado podía pagar una cantidad, porque están haciendo una función que es propia del Estado, que es cuidar a los niños. Primero, tienen que hacerlo y, por tanto, tiene que estar sometido a una especie de, no digo de vigilancia, pero vamos, para entendernos, de que lo están haciendo bien. Y, en segundo lugar, comprometerse a que en ese espacio de tiempo estuvieran recibiendo algún tipo de formación laboral que les permitía reincorporarse después al trabajo. Porque en este momento, si tú pides un permiso, una excedencia demasiado larga, es que después no lo encuentras, porque todo va muy deprisa. Es un problema muy, muy complicado. Hay unas acciones que lo están haciendo mejor que otras, pero vamos, ojalá acertáramos. Pero hay otro asunto que nosotros cuidamos muchísimo en la Universidad de Padres, que es, nosotros no podemos esperar a que mejoren las situaciones para educar bien a los hijos. De manera que, ¿qué es lo que hacemos con ellos? Entonces, afortunadamente, los hijos necesitan un nivel de cuidados para desarrollarse bien. Afortunadamente, no tienen que ser siempre las mismas personas los que ofrezcan esos cuidados, porque pueden alternarse, pueden complementarse, pueden ayudarse unos a otros. De manera que lo que podemos, en ese sentido, una buena guardería está complementando la tarea de los padres. Pero a nosotros nos preocupa mucho dentro de nuestro proyecto educativo el que los padres se den cuenta de que nosotros estamos a favor de los padres. Me explico. Durante mucho tiempo
se ha estado diciendo de que los padres, y en especial la madre, son cuidadores y nada más. Todavía en España hay muchas mujeres que trabajan y que se sienten culpabilizadas por el hecho de estar trabajando, que a lo mejor no tienen otro remedio, porque piensan que están descuidando la educación de sus hijos. Y todavía a los 40 años, el niño de 40 años coge una gripe y la mamá piensa, algo hice mal. Algo hice mal. Entonces hay que decir, no, no estás haciendo nada mal y lo puedes hacer muy bien. Y lo que nosotros intentamos es ayudarles a hacer lo que tienen que hacer, que es, primero, tú tienes como madre tu proyecto personal, tuyo, tu proyecto laboral, tuyo, tu proyecto de pareja, con tu pareja, que tienes. Pero durante una época vais a tener que dedicar mucha atención a la educación de vuestros hijos. Pero no puede ser a costa de que tengáis que dejar vuestro proyecto personal, olvidar vuestro proyecto de familia, las relaciones de pareja se vuelven muy complicadas. No, es que eso es vuestra vida. Lo otro es una situación especial durante un periodo de tiempo. No es que yo soy madre y nada más que madre, no, tú eres persona fulanita, que eres lo que sea, que me gusta lo que sea, que quiero hacer esto y que me llevo bien con mi marido y que además me gusta bailar y que durante algunos años vas a tenerte que dedicar a esto. Y nosotros vamos a intentar ayudarte a que lo hagas dentro de tus posibilidades, de la mejor manera posible y contando. Nosotros cuidamos mucho el ambiente en que están las familias, porque se ayudan mucho unas a otras. Y ahora que lo vamos a hacer a través de los colegios, como los padres de los colegios, de los niños de una clase, se pongan de acuerdo, cosa que es el ABC en las escuelas americanas. En las escuelas americanas, el primer día de clase se reúnen a los padres, se organiza una barbacoa, se hace que se conozcan, que jueguen al fútbol juntos. ¿Por qué? Porque si los padres y las madres se conocen, bueno, la ayuda que pueden tener para resolver problemas de los niños. Imagínate, oye, adolescente, ¿qué va a decir un niño? Pues a mí esa es la única que me hacéis volver a las 12 de la mañana, a las 10 de la noche. La única, todas las demás de mi clase las dejan volver a las 12. ¿Seguro? Espérate un momento que llame a la madre de tus amigas. Oye, Manolita, ¿qué hora dejas tú ir a tu hija a casa? No, a las 10, pero me dicen que a tu hija las dejas a las 12. Pues no, señor, no es verdad. En el momento que hay una especie de tejido protector de los niños, que es lo que tenemos que recuperar, entonces la carga de lo que tienen que hacer directamente los padres se relaja un poco. No es que no lo tengan que hacer, pero no con esta angustia que puede significar lo siguiente. Vamos a ver, yo vengo tarde a casa. Voy a estar muy poco tiempo con mi hijo. ¿Cómo le voy a llamar la atención? ¿Cómo le voy a poner límites? Para el tiempo que estoy con él, hombre, pues que esté contento. Por ahí funcionan mal las cosas. Pero se crea una especie de sensación como de incompetencia. Es que no sé muy bien cómo hacerlo. Es que tengo por todas partes. Eso es lo que nosotros intentamos ayudar. Mira, claro que hay muchas veces que la situación educativa es muy difícil en las familias. Muy difícil. Claro que sería menos difícil si padre y madre colaboraran. Claro que sería todavía más fácil si padre y madre, respecto de temas educativos, siguieran los mismos criterios, porque si no, es un cisco. Y luego, si además pudiera aprovechar bien modos de ayuda y supieran qué es lo importante y qué es lo accidental dentro de la educación de sus hijos. Y con eso, introducir, dentro de unas circunstancias que no son buenas, y ahora con la crisis económica en algunos casos son fatales, introducir el mundo educativo dentro de una red protectora en general del mundo educativo. Por eso es lo que yo pido ayuda a todo bicho viviente. Mirad, si no se trata de cómo podemos, las empresas, cómo podéis ayudar a la red protectora de la infancia que está alrededor de esto, a los ayuntamientos. Hemos hecho proyectos. Los ayuntamientos son unos agentes educativos de primera magnitud y para algunos problemas educativos el más eficaz. Por ejemplo, para luchar contra el fracaso escolar. Son mucho más eficaces que los centros aislados, que son muy pequeños, o que los planes generales de una comunidad o de un Estado, que son muy grandes. Como un municipio diga, en 3 años reducimos en este municipio el abandono escolar a las tasas aceptables, lo puede hacer. Es decir, vamos a movilizarnos un poco.
vamos a movilizarnos un poco, puesto que para educar a un niño hace falta la tribu entera, vamos a movilizar a la tribu porque además es muy bonito. Y los padres se encontrarán entonces en un ambiente no hostil, porque ahora, como nos descuidemos, les echamos la culpa de todo a los padres. Y no, los padres muchas veces están desbordados. O sea que hay vida después de la maternidad. Muy bien. Si os parece la última pregunta, adelante. Para mí el principal problema que yo tengo en mi vida familiar es el aprendizaje de mis hijos, pero a mucha distancia del resto de problemas que tengo como cualquier familia. Yo tengo 2 hijos, uno con 10 años y otro con 6 años. Y el principal problema que tengo es con el de 10 años. Mi hijo con 10 años, su madre, que es la principal persona que está con él por situación laboral, al día y casi no estoy en casa. Entonces, mi hijo necesita que su madre esté con él hasta 4 o 5 horas, con ese año que tiene, una lección normal, para que el niño aprenda esa lección y se la dedica. Dedica todo el tiempo del mundo a que mi hijo aprenda. Y con todo eso sí saca buenas notas, pero cuesta muchísimo trabajo y él pues necesita a su madre porque si no, no estudia. Si su madre no está con él, no estudia. Y estoy empezando a observar cómo mi hijo pequeño, sin embargo, encuentro que yo creo que está compitiendo con su hermano. Es un niño que nunca quiere que se estudie con él, él estudia solo. Saca todo sobresaliente, le gusta sacar sobresaliente, le gusta mucho aprender, y yo creo que es porque rivaliza con su hermano, porque él siempre dice, yo saco todo, yo no necesito que estudie, con 6 años que tiene. Y esto me llama la atención. Yo mi pregunta es, ¿dónde podemos los padres? Porque yo creo que algo estamos haciendo mal, sobre todo yo, para que el hijo mayor tenga ganas de aprender. Porque si no está su madre, él no quiere aprender. Lo más que me sorprendió hace unos días es que en su estado de WhatsApp mi hijo ponía odio estudiar. Eso ya me dejó un poco fuera de lugar, porque claro, como siempre decimos, los niños no vienen con un manual de instrucciones para enseñarles. Y la verdad es que tiene su forma. No, yo mira, por eso os decía, una de las cosas que hacemos en la Universidad de Padres es, para casos, este es un caso que de alguna forma es un caso bastante estándar, luego te lo explico, pero que tiene un proceso, digamos, un poco largo de reeducación. Porque primero lo que hay que ver es exactamente cuál es la esencia del fenómeno. Es decir, hay niños que efectivamente tienen una especie como dependencia de alguien, de su madre, normalmente suele ser de su madre. Es decir, que para hacer cualquier cosa, no es estudiar, muchos para hacer cualquier cosa necesitan que estén pendientes de ello. De manera que ese es un problema, que son niños que les cuesta mucho trabajo independizarse y que entonces lo normal es que tengan un proceso de retroalimentación. Como entonces estamos con ellos, les hemos dado el premio y, por lo tanto, van a seguir pidiendo el premio. Y bueno, hay en algún momento que decir esta relación, que muchas veces es muy conmovedora, porque ves al niño, en primer lugar, hay niños, por ejemplo, que nacen más vulnerables que otros. Y entonces, a los niños que nacen vulnerables, lo que nos mueve, lo que queremos hacer es como protegerlos mucho, porque es que están pidiendo. El problema está que las personas que necesitan más cariño suelen ser los que peor lo piden. Es decir, porque lo piden justo con lo que están aumentando el problema mucho menos que eso. De manera que eso puede ser una cosa. Puede ser que que el niño se ha acostumbrado a que estéis pendiente de él y todo eso lo considera como un premio y entonces quiere seguir teniendo el premio. Pero has mencionado otra cosa, que es eso del estudio. Entonces nosotros sí nos parece que vale la pena estudiar, sobre todo si tiene ya 10 años que está en el último ciclo de primaria. Es un ciclo interesantísimo, que nosotros le cuidamos muchísimo porque hay cosas que tenemos que resolver ahí antes que pasen a secundaria.
Entonces, cuando a un niño no le gusta estudiar, no le gusta aprender, vamos a ver por qué lo hace. ¿Qué es lo que le pasa? Primero, hay niños que les cuesta mucho trabajo estudiar. Lo primero que hay que ver, ¿tiene buena comprensión lectora? Porque un niño que le cuesta trabajo leer, le cuesta muchísimo trabajo estudiar. Es que no entiende de qué va el asunto. Una niña de 12 años me lo decía hace poco, decía, yo estoy segura de que entendería las matemáticas si comprendiera las palabras con que me las explican. Evidente. De manera que puede tener problemas de lectura. Puede tener un sentimiento de rechazo al estudio porque los niños que tienen mala experiencia educativa, entonces empiezan a despreciar lo que creen, a rechazar o incluso a oponerse ferozmente a aquello que consideran que es el culpable de su malestar, que es que su desempeño escolar es malo. Y todo lo que dicen, esto no lo quiero. No tienen, por ejemplo, la confianza en que van a ser capaces de aprender. Entonces, cuando cogemos a estos niños, lo primero que tenemos que recuperar en ellos es que están aprendiendo, que se den cuenta de que están aprendiendo, que se den cuenta de que han progresado. Porque uno de los anzuelos educativos que tenemos más eficaces para llevar a los niños es que sientan que progresan en algo, por ejemplo, en aprender algo. No en ya he hecho los deberes, sino no, es que tú lo has aprendido mejor. Y me da igual las notas, No me interesa nada el que apruebes, lo que me interesa es que saques una notita un poquito mejor que la vez pasada. De manera que para un niño que se esfuerza, pasar de tener un 1 a tener un 2 es una proeza que hay que aprender, hay que aplaudirla, pero hay que aplaudirla fervorosamente. ¿Ha suspendido? Claro que ha suspendido. ¿Ha progresado? Sí, eso es lo importante. Y que el niño se dé cuenta que se va importando. Segundo, dentro de una escuela que esté bien organizada, no podemos descargar los deberes en la familia. Es decir, la madre o el padre no es el profesor auxiliar de su hijo. El profesor es el profesor. Y lo que tienen que hacer los padres es otra cosa. No les tienen que explicar las matemáticas, entonces es que se han explicado mal en el cole. Lo que tienen que hacer es organizarles el tiempo. Lo que tienen que hacer es que dediquen el tiempo suficiente y monitorizar un poco lo que hacen, pero no estar dándoles clase, porque no son profesores particulares. El niño tiene que ir acomodándose a los deberes. Y si hay algún problema, lo más sensato era consultarlo con la persona que debe enseñar, que es el profesor o que es el tutor de tu hijo, para ver exactamente qué pasa. Porque, por ejemplo, cuando en Francia hay una polémica muy grande, no pueden llevar tantos deberes los niños a casa en primaria. Tienen que ir subiendo después. ¿Tienen que llevar algunos? Sí, tienen que llevar algunos. Pero no puede ser que sea una especie de obsesión de los padres, es que me tengo que estar toda la tarde con el niño, porque es que los padres acaban distorsionando la educación. Tiene que ser muy, muy pautado. Los niños tienen que aprender en la escuela. Y en la casa tienen que repasar, de acuerdo con los maestros, en qué cosas necesitaba entrenarse un poco más. Si es, por ejemplo, lectura, bueno, pues, ¿por qué no vigiláis un poco la lectura? Tener un rato de lectura con él, pero la parte importante hay que hacerla en la escuela. Y lo que yo me gustaría que hablarais con el tutor o con el profesor son dos cosas. ¿Cuál es la competencia lectora del niño de 10 años? Para nosotros, en el último ciclo de primaria, hay tres cosas tres objetivos básicos. Es una edad deliciosa. Tres objetivos básicos. Vigilar la comprensión lectora, vigilar los problemas de timidez y vigilar los problemas de agresividad. Porque si no resolvemos esos problemas antes de entrar en secundaria se van a agravar y no podemos resolverlos. De manera que eso es muy importante. Y una cosa que tenemos que insistir en todos los niños y en todos los adultos, porque además eso correlaciona con su ánimo para estudiar. La idea de que la inteligencia no es una cosa que se tiene o no se tiene, porque como un niño llega a la conclusión de que es que yo para esto no valgo, entonces se acabó, es que ya no aprende. Es una idea clara de que la inteligencia es una cosa que se va adquiriendo, la inteligencia que se va adquiriendo y que, por lo tanto, lo que hay que vigilar es ese sentimiento de progreso del niño y que el niño sepa que esta vez me ha salido bien, esta vez me ha salido mal, ya me saldrá bien.
Evitar, por ejemplo, decir al niño ningún tipo de, entre comillas, reprimendas que utilice el verbo ser. Es que eres... No, eso es prohibido. No, el niño no es de ninguna manera. El niño hace bien unas cosas o mal otras cosas. Y hay que llamar la atención por lo que hace, no por lo que es. Porque precisamente estamos haciéndole. Y como un niño diga, no, es que yo soy así, se acabó el asunto. Como yo soy así, por eso os decía que hablar de él es prohibido. Y atención a los docentes también. Yo defiendo que hay un derecho básico del niño. Todo niño tiene derecho a sentir la experiencia merecida de éxito en el aprendizaje alguna vez durante la escuela. Porque al sentirlo es tan maravilloso que va a querer sentirlo otra vez. Y por desgracia hay niños que pasan durante toda la escuela sin haber sentido esa experiencia y luego queremos que los niños tengan interés por la escuela. En una escuela del Harlem neoyorquino, un profesor se acerca a una niña negra que está en la primera fila de la edad de tu hijo y dice, James, vamos a ver, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y entonces James le mira con una cara desconsolada y dice, ay, señor profesor, ojalá tuviera yo los mismos problemas que usted. Pues evidente. Pero el asunto tiene arreglo, Entra en la Universidad de Padres. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido una conferencia deliciosa sobre la era del aprendizaje. Nos viene un mundo de cambio continuo, enorme y acelerado, y me quedo con un grandísimo mensaje. Tenemos que recuperar todos el gozo de aprender y tenemos que transmitir a nuestros niños que desarrollen ese amor por aprender, porque va a ser clave en este mundo que viene. Para terminar y para darle el agradecimiento por estar aquí, me voy a permitir compartir con ustedes una pequeña anécdota personal mía que quiero también agradecer a José Antonio Marina y que él, por supuesto, no conocerá. Yo llevo 15 años dando clases. Soy profesor desde hace 15 años en un ámbito un poco diferente del ámbito de la primaria. Doy clases en una escuela de negocios y doy clases de creación de empresas tecnológicas, de innovación. Llevo 15 años dando clases. Y también llevo desde 2007 dando clases también a los chicos que pasan por nuestros programas aquí en la Fundación. Pues bien, da la casualidad de que en mi última clase, siempre, mis últimos 15 minutos, siempre, desde hace 15 años, uso un artículo de José Antonio Marina. Y es un artículo que el periódico El Mundo le encargó a José Antonio Marina con motivo del, creo que fue el 50 aniversario de la conquista del Everest. Este artículo se llama ¿Por qué subir el Everest? Bueno, yo leí ese artículo hace mucho tiempo y me maravilló. Y entonces lo uso en clase en el último momento, antes de despedirme de los alumnos, como les voy a contar. En ese artículo, José Antonio Marina intenta responder a la pregunta ¿por qué narices alguien puede estar tan loco de subir al Everest? De jugarse la vida. De la mayoría de los casos, no solo arriesgarse a morir, sino arriesgarse a perder dedos de los pies, dedos de las manos. ¿Cómo alguien puede estar tan loco de subir al Everest? Entonces, él reflexionando sobre por qué hay personas que suben al Everest, elabora en ese artículo, muy pequeñito, pero maravilloso, una pequeña teoría de por qué nos movemos los seres humanos. Él dice en ese artículo, el ser humano tiene dos grandes motivaciones. Una es la búsqueda del bienestar. Queremos estar a gusto, queremos tener una casa bonita, una buena familia, dinero suficiente, alimento. Esa es una gran motivación, queremos el bienestar. Pero hay otra gran motivación del ser humano y es superarse, sacar lo mejor que tiene dentro, ser lo más que uno pueda llegar a ser. Y entonces él se responde en ese artículo que esa gran segunda motivación es la que está detrás de que haya personas que quieran subir al Everest. De hecho, es muy famosa la respuesta que no recuerdo si fue el alpinista que primero llegó al Everest, Hillary, que cuando dijo que por qué subir al Everest, él dijo, porque está ahí. No porque está ahí, entonces yo me tengo que arriesgar para subir. Entonces, esas dos grandes motivaciones, la búsqueda del bienestar y la búsqueda de superarse, de ser lo mejor que uno pueda ser, me parece una maravilla y yo lo uso siempre en mi clase como último mensaje. Y yo le digo a mis alumnos siempre, no os conforméis con esa motivación de buscar el bienestar. No os conforméis con buscar lo material, la comodidad, esa felicidad más o menos fácil.
Dejad que esa segunda gran motivación que tiene todo ser humano, que es buscar superarse, sacar lo mejor que tienes dentro, comerte el mundo, dejadla que se desarrolle y sed lo mejor que podáis hacer con vuestra vida. Entonces yo quiero hoy darle las gracias a José Antonio Marina porque ha sido mi inspiración y se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. No lo esperaba. Bueno, y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta la próxima.